Que Dios les bendiga. En esta oportunidad, estudiantes del Seminario Bíblico Elín, hemos realizado un estudio bíblico biográfico del personaje de José, hijo de Jacob, que fue conocido como un soñador y fue un claro ejemplo de perseverancia y fidelidad a Dios en medio de cualquier circunstancia. Esta historia quedó registrada en la Biblia para testimonio de las futuras generaciones. A continuación, voy a presentarles textos bíblicos que narran, muestran, detallan la vida de este personaje. Ahora analizaremos cada uno de estos pasajes y veremos qué nos puede decir de este personaje José. En Génesis capítulo 30, versículos del 22 al 24, se narra cómo Dios se acuerda de Raquel y le permite tener hijos. Y dentro de estos hijos está José. En Génesis 37 se narra cómo los hermanos de José lo venden como esclavo en Egipto para posteriormente ser comprado por el capitán de la guardia, Potifar. Gloria a Dios. En Génesis capítulo 40 se narra cómo Josué interpreta los sueños de dos compañeros de prisión, que fue el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, y predice su futuro. En Génesis capítulo 41, el faraón le dice a José, que es el hombre más sabio e inteligente, y lo nombra segundo al mando de Egipto. Esto porque interpretó correctamente los sueños del copero, del panadero, y también los sueños que el faraón había tenido acerca de una futura escasez que iba a venir sobre la tierra de Egipto. En Génesis capítulo 41, el faraón le da a José el nombre de Zaphnath Paneah y lo casa con Asenath, la hija de Potifera, sacerdote de On. En Génesis capítulo 42, la hambruna que azotaba a la tierra y de la misión de los hermanos de José a Egipto para comprar grano. Es decir, se produce una hambruna que hace que los hermanos que vendieron a José se reencuentren nuevamente con él. En Génesis capítulo 43 se narra el regreso de los hermanos de José a Egipto, donde se reúnen con él y le revelan su identidad. Es decir, hay un reencuentro entre los hermanos y él no les guardó odio, no les guardó rencor. Dios le ayudó a ver todo eso que le había sucedido desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva en la que lo que ellos planearon para su mal, Dios lo había orquestado, Dios lo había ejecutado para el bien de la vida de José. En Génesis capítulo 50 trata de la promesa de José a sus hermanos después de la muerte de su padre. Y en Génesis capítulo 50 se narra el final de la vida de José, quien murió a los 110 años de edad. 22, 24 enseña que todas las cosas obran para bien aman a los que aman a Dios. También muestra cómo Dios cumple su palabra y cómo podemos convertir las adversidades en algo bueno. En la Biblia, José nació en Harán, en la casa de su abuelo Labán, fruto de la unión entre Jacob y Raquel. José fue el hijo preferido de Jacob, quien lo amaba por su pureza e inocencia. José, hijo de Jacob, vivió en antigüedad, especialmente en el tiempo de los patriarcas, allá en Egipto y Judea. Amén. Organización cronológica de la información. Jacob retuvo su vejez a la de 81 años. Fue ahí que tuvo cargo de supervisar a sus hermanos, de informar acerca de las actividades que él hacía. Y ahí tuvo los sueños donde él interpretó que él iba a ser líder futuro de su casa. Ahí por los celos fue donde él fue vendido por sus hermanos a los 17 años. Es donde ejerce el cargo de mayordomo en la casa de Potifar hasta los 28 años. Luego llegó a ser prisionero de Egipto, de 28 a los 30 años, ejerciendo también la mayordomía en la cárcel. Es donde interpretó los sueños que lo llevaron ante el faraón
ejerciendo finalmente el cargo de gobernador de Egipto. Luego de pasar los 7 años de abundancia de Egipto, se reencuentra con sus hermanos a la edad de 39 años aproximadamente. Es donde revela su identidad a sus hermanos a los 41 años y realmente tuvo un encuentro con su padre a los 42 años. Luego recibe la bendición antes de la muerte de su padre, tanto él como sus hermanos, ellos representando las tribus de Israel. A la edad de 66 años muere su padre. Finalmente, José fallece a la edad de 110 años. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a ampliar el estudio de la vida de José y vemos que se asemeja con varios personajes bíblicos. Se asemeja con la vida de Daniel, con la vida de David. Pero también vemos que se asemeja con la vida de Jesucristo. En el libro de Génesis, capítulo 37, vemos que José era el hijo predilecto de su padre Jacob. En el libro de Mateo, vemos a Jesús, que era el hijo amado de Dios. También vemos que José fue vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Y en el libro de Mateo, vemos a Jesús que fue traicionado por Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. En el libro de Génesis, también vemos que Dios exaltó a José después de sufrir muchas injusticias. También vemos en Filipenses, vemos que Dios exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el libro de Génesis, José fue falsamente acusado y encarcelado. En el libro de Mateo, vemos que Jesús fue acusado, encarcelado y también crucificado. También vemos en el libro de Génesis que José perdonó a sus hermanos por su traición. Y en el libro de Lucas, mientras Jesús estaba en la cruz, perdonó a las personas que le habían crucificado. También vemos que José proveyó el alimento para la salvación de toda su familia y de todo Egipto. Y Jesús nos proveyó la salvación eterna para toda la humanidad. Amén. Conclusiones. José fue vendido y esclavizado y encarcelado injustamente. Fue fiel como esclavo. Como prisionero mantuvo su integridad ante la tentación en casa de Potifar. Perdonó a sus hermanos que lo traicionaron. Pasaron entre años los sueños de José y su cumplimiento. Dios usó la historia de José para salvar naciones del hambre. Su sufrimiento tuvo fruto para muchos. José pidió que sus restos fueran llevados a Canaán, creyendo en las promesas de Dios. Aplicaciones para nuestra vida. A veces enfrentamos pruebas, traiciones o injusticias, pero si confiamos en Dios, Él puede usar todo para bien. Como creyentes en Cristo podemos descansar en Dios. Tiene un plan incluso cuando no lo entendemos. Nos llama a ser fieles en nuestra conducta, incluso cuando nadie nos ve. Tener una integridad en Cristo inquebrantable. Tenemos el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Dios puede darnos visiones y propósito desde jóvenes. La integridad no siempre trae recompensas inmediatas, pero sí honra a Dios. Dios puede usar cada etapa de nuestra vida como preparación. El perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Una vida de fe deja un legado de esperanza. Confiar en las promesas de Dios nos da un propósito más allá de nuestra propia vida. Amén.